Bueno, ¿qué tal? Todavía no los voy viendo. Sé que hay un delay de más o menos 30 segundos en base a a lo que iba hablando Seba y lo que yo iba. Bueno, ahí empiezan a unirse Agustina, María. Bueno, tomo una pastillita para no quedarme sin voz. Eh, Antes de iniciar propiamente el tema de cristianismo, me parece muy, pero muy importante que ustedes tengan algún elemento de tipo que parece teórico, pero que justamente Sebastián me nombró 4 o 5 veces esta semana, que es el tema de la sociedad de riesgo global. El tema de la sociedad de riesgo global es un tema que impulsa un autor que se llama Beck. Les recomiendo la clase número 22, no lean todo lo de globalización, ni mucho menos, pero a ver, yo acá estoy viendo la clase 22, y en la clase 22 hay un número 21 arriba, que se llama Sociedad de Riesgo, lo abren, y hay 2 apuntecitos de Beck, que un poco si lo leen, van a entender en gran medida todo lo que está pasando ahora, digamos, ¿no es cierto? Parece un poco loco, pero hay autores que todas estas cosas las piensan y las piensan políticamente, y, y eso le da un cierto sentido a todo, hace que nos volvamos menos locos, no porque no nos vayamos a contagiar o lo que sea, sobre todo los más grandes. Ustedes también, chicos, cuídense, reitero, sean prudentes, o sea, sigan las indicaciones, no estén en grupo, etcétera. Y bueno, si pueden, lean de la clase 22, la pestaña 21 se llaman, porque eso fue agregado ahora, para que ustedes puedan ubicarse en el momento actual que estamos viviendo, que es el tema de todo el tema de la sociedad de riesgo global. Bueno, estoy mirando acá porque me van mandando mensajes mis amigos de clase dicen que se escucha. Bueno, me parece que se escucha. Si no se escucha, me avisan. Bueno, voy a empezar ahora sí con el tema que tengo yo, que es el tema de cristianismo. Eh, Quizás no empiece como todo el mundo. ¿Qué es cómo se da normalmente, o cómo me dieron a mí y cómo veo que están? Pues llama la atención, ¿no? En todos los libros de teoría del Estado aparece el tema de cristianismo, siempre. Y aparece de una forma un tanto rara, ¿eh? Aparece como un montón de doctrinas, de teorías entre el Estado y el poder religioso, aparece el tema de la dignidad de la persona, etcétera. Pero en el fondo, si uno lo analiza un poquito más, el cómo fue eso, que es lo que uno se tiene que preguntar siempre antes de ver lo teórico, tiene que ver cómo fue la realidad. Y la realidad es que no sabemos cómo fue la realidad de ese señor que se llamó Jesús. Tenemos ahí algunas breves reseñas de algunos historiadores, pero mínimas, absolutamente mínimas. Lo que sí nos queda, lo que nos queda fuerte y muy fuerte, es el testimonio de las primeras comunidades cristianas. O sea, antes de ir a lo que dijo o no dijo una persona que sociológicamente no podemos obviamente demostrar que haya existido, pero sí podemos demostrar sociológicamente que existieron cantidad de grupos que se llamaron a sí mismos cristianos, muy parecidos a los grupos judíos, de hecho provenían en su mayoría, al principio al menos, de grupos judíos, lo que facilitó su rápida expansión en todo el imperio, porque había sinagogas en todo el imperio romano, siempre el judaísmo fue una diáspora en alguna medida. ¿Y qué habrá sido de distinto, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo que eso no llegue hasta hoy en día? O sea, en esta época, digamos, recién estamos viendo el Imperio Romano, el corazón del Imperio Romano, ¿no es cierto? La República, acá hay la República, un imperio gigante, domina todo, y un grupo de 12 pibes en Jerusalén, que no existe, en Mea Belén, olvídense, no existe, no existe. Es como si ustedes me dijeran qué sé yo, no sé, agarren un pueblito en el mapa en Santiago del Estero, pónganle el dedito ahí arriba
y digan, bueno, este va a ser el que va a dar vuelta al mundo. Bastante loco, sinceramente. Y sin embargo, el testimonio de unos pocos, muy pocos, fue el que nos hizo llegar lo que después uno estudia de lo que aportó el cristianismo a la teoría del Estado. Pero mucho más importante que lo que estudia, o lo que estudiamos nosotros, es por qué nos llegó. Pues si no, no entendemos nada. Y mi impresión es que nos llega, para mí siempre fue como un misterio, ¿no? Leí muchísimo de todo esto, obviamente. Hay un libro que se llama Alfred Weber, que lo leí hace un rato, a ver cómo se llama, Historia de la Cultura, de Alfred Weber, que un poco nos cuenta un poquito todo esto. Y Alfred Weber dice que esas primitivas comunidades vivían de una forma muy particular, vivían de verdad, poniendo los bienes en común, vivían en un espíritu de poner las cosas de una forma caritativa, vivían en solidaridad, daban su vida. ¿Cuántos de miles de cristianos murieron en el Coliseo romano? Y es la antítesis perfecta del romano, la antítesis perfecta. Nietzsche lo dice clarísimo. ¿Qué dice Nietzsche? Tenemos la moral del amo, que es la del romano, y la moral del espantoso esclavo, que es el cristiano. No dice espantoso, pero lo trasluce reiteradamente, por decirlo de alguna manera. La moral de ese esclavo que prefiere dar su vida, que prefiere la caridad, que prefiere los pobres, y de ahí es que nosotros podemos conocer esa comunidad cristiana. ¿Y qué dijo Jesús? Porque nos lo dicen ellos en realidad, esos que fueron testigos, porque de Jesús no conocemos nada. Sociológicamente, no se me enojen los que sean cristianos, digamos, ¿no? O sea, lo estoy analizando desde un punto de vista sociológico de la teoría del Estado. Entonces ahí sí uno puede, en ese contexto, empezar a tomar idea de cuáles fueron las enseñanzas de Jesús en materia política. Obviamente, él no enseñó nada en materia política, ni una letra. Él simplemente vivió por lo que dicen los evangelios, que también nos llegan por el testimonio de sus apóstoles, digamos, ¿no es cierto? Lo que hablábamos recién. No dijo una palabra en materia política. Vivió, anduvo por ahí, Sermón de la Montaña, habló de sus cosas, tuvo relación con el Estado de su época, un imperio que se llevaba por delante a los judíos y los masacraba. Era prácticamente el único pueblo que en ese momento se le seguía oponiendo al imperio romano. Los demás estaban tranquilos porque muchos habían una especie de, bueno, podemos sumar 50 dioses, sumemos el 51 y ya está. Los judíos no. Los judíos tenían un solo Dios y no se movían de ahí. Y los cristianos hicieron exactamente lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo. Entonces, después de entender sociológicamente cómo estos cristianos eran la contracara de los romanos y de alguna manera dieron vuelta el imperio romano, tanto que se le va a echar la culpa a los cristianos de que ellos tiraron abajo el imperio romano, lo que va a contestar San Agustín y va a decir que en realidad no fue culpa de los cristianos, sí fue que los romanos no vivieron los valores de la república. No vivieron la virtud cívica, no se afincaron en sus valores y por esto cayó el imperio. En realidad ya con el imperio habían dejado la república y en realidad el cristianismo, aunque no haya sido una cuestión política, es obvio que tuvo consecuencias políticas terribles para el imperio romano. Terribles. Porque la enseñanza cristiana, si bien no se refiere específicamente a lo político, tiene consecuencias políticas muy grandes, como sigue teniendo hoy en día. Cada vez que habla el Papa lo putean, qué sé yo, qué sé cuánto. Obvio, esto es así, en esa época y ahora. Insisto, estoy hablando sociológicamente, desde la teoría del Estado, no de la religión, se me puede ofender algún cristiano, se me puede ofender algún ateo, no importa. Muy bien. En primer lugar está claro que Jesús, ahora yendo ya a la teoría del Estado, lo que dicen todos los libritos de teoría del Estado,
y de derecho político, dicen todos, pero en todos está el cristianismo y no es un punto que tendría en sí mismo por qué estar, digamos así, porque no es ninguna forma política. Y la actitud de Jesús está claro que es: mi reino no es de este mundo, es una actitud que es religiosa y no política. O sea, jamás se opuso al César como tal, es más, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, cuando se establece esta distinción, y ya ahí empezamos ahora a hilar un poquito más en la doctrina, del orden político y del orden religioso, lo que es del César y lo que es de Dios, establecemos una distancia, como se acuerdan cuando hablábamos de Aristóteles y la vez pasada de Santo Tomás, que uno decía el hombre es animal político, y Santo Tomás decía político y social. Y eso establecía un límite, decía yo. Y ustedes habrán dicho, ¿y este pibe qué dice? Bueno, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando todo era del César, no había forma de decirle al César no. No había forma de decirle no en nada. Podía tener 52 dioses, pero no podía decirle yo hago lo que yo quiero y que yo creo en mi Dios. Es más, voy a decir una barbaridad. La distinción es entre el orden político y la intimidad del hombre, que incluye el orden religioso y poderlo manifestar públicamente, pero también incluye, que en esa época no era común, pero también incluye las propias condiciones morales, personales, etcétera, etcétera, distintas de las políticas, las que no son del gobierno, en definitiva. El Estado piensa de una manera, la religión piensa de otra, pero además no es la religión, es las personas las que tienen una religión, las que tienen sus propias convicciones, las que tienen sus propias ideas. Entonces, es un límite al Estado. Ustedes dirán, ¿qué límite es al Estado? Tener convicciones distintas. Las convicciones distintas, el límite era decirle no, adorar al César. No lo adoro, pero si no lo adorás vas a morir. Yo no lo adoro, y morían. Y uno diría, bueno, ¿eso qué límite marca? Así murieron, qué sé yo, 300.000 en el Coliseo solamente. No sé si me equivoco los números, yo ahí soy medio que pinto como se me ocurre, pero por ahí anda el número. Y así en todo el imperio hubo cantidad de persecuciones. ¿Cuál es el límite? Es un límite fortísimo, mucho más fuerte que el jurídico. Uno puede sacar 40 leyes por día, que el coronavirus, esto, aquello y lo otro, la gente está en la plaza, están todos jugando a los rulemanes, los nenitos, esto, lo otro. No hay conciencia. En cambio, en ese momento hay conciencia. ¿Hay conciencia de qué? De que hay un grupo de gente que dice, acá hay un límite. Y no solamente dice, hay un límite, sino que muere por ese límite. Muere por ese límite, es de locos. Es de locos, es realmente de locos. Y todos los demás habrán mirado, estos tipos que mueren son distintos de los demás y eran bastante distintos, si no, no hubiera llegado nada de todo esto ahora, hubiera sido uno de los tantos profetas que hubo en esa época, que hubo muchísimos. Entonces, la distinción entre el orden político y el orden religioso viene de esta frasecita: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se expresa después reiteradamente cuando Jesús muere, en los Hechos de los Apóstoles, le dicen a Pedro, bueno, tenés que hacer tal cosa, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y no lo obedece. ¿Está? El mismo Jesús, antes de morir, el Pilato dice, te voy a matar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y no tendrías poder si no te hubiera sido dado de lo alto. O sea, voy a morir, pero poder no tendrías si Dios no te lo hubiera dado. O sea, desdiviniza y desabsolutiza, lo quiero leer esa palabra textual porque sabía que acá me iba a perder, el poder político. Y en el tema este de Pedro y de varias veces, ¿no es cierto?, de decir, bueno, yo el poder político no me puede limitar mi actuación en la fe. Ahora, reitero esto que me parece muy importante.
es el limitar el poder político, no es solamente en lo religioso, si bien históricamente se dio así, es un limitar el poder político, porque no existe un órgano iglesia como el que estamos pensando ahora, un órgano que uno podría pensar de poder, qué sé yo. No, no existe eso. Eso es Pedro que va caminando, San Pablo va para allá, el otro va para acá. Esa es la iglesia, ¿tá? No hay poder. Entonces, el límite no es solamente al poder político, sino es un límite de hecho, me meto yo en esto, lo digo yo, lo afirmo yo, es un límite no solamente dentro de lo religioso y lo político, sino es un límite entre la propia convicción personal o comunitaria, religiosa o no, y el poder político. O sea, este es el origen del derecho de resistencia a la opresión, el derecho a la revolución, la capacidad de no obedecer cuando alguien no está de acuerdo. Perdón por haberme tocado el oído, pero ya me lavé las manos. Cuando uno no está de acuerdo con el poder político, el negarse a ir a la guerra, el negarse de los médicos a hacer abortos, o sea, va más allá de lo religioso o no. Es un límite al Estado. Y la teoría del Estado, en gran medida, es tal en la medida que le encontremos los límites que tiene ese Estado. La teoría del Estado, por lo menos para mi comisión, tiene una concepción democrática y republicana, que es por eso que estamos viendo los griegos, los romanos, y vamos viendo lo que nos interesa en relación a ese tema. Y acá vienen los cristianos. Dentro del cristianismo, y en realidad esto ya viene de la tradición judía, está el tema de la dignidad de la persona humana. La dignidad en el mundo antiguo, el esclavo era la cosa más normal del mundo. Piensa en Grecia. ¿Cuántos ciudadanos libres había en la gran Atenas? ¿Cuántos? Tomo otro vaso si lo piensa. Poquitos, 9.000 como máximo, poquito más, poquito menos, y que participaban menos. ¿Cuántos esclavos? Era una sociedad esclavista, no jorobamos, jorobemos. Y Roma también. Ya no hay esclavos, ni hombres libres, ni varón, ni mujer, ni rico, ni pobres. Todos son iguales. ¿Por qué? Porque son hermanos en Cristo. Esto ya venía del Antiguo Testamento también, ¿eh? Que todos los hombres en dignidad eran iguales. Y el cristianismo lo afirma aún más, o un poquito distinto, y dice, somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Por lo tanto, la dignidad de toda persona es inviolable. De acá viene el origen de los derechos humanos, más profundo, digamos así. ¿Se pueden fundar los derechos humanos sin ninguna religión? Obviamente. Solamente con mirar y ver que el hombre es distinto que el resto de las cosas, que es un ser digno. Pero no se puede negar que el origen de todo esto está en el cristianismo, aunque algunos autores, por ejemplo Cicerón, ya lo había dicho también antes del cristianismo. Ya que estábamos con Cicerón, los estoicos, todo esto, el tema de la dignidad de la persona, ya la tenían asimilada. Y este tema de la dignidad de la persona es uno de los temas más importantes que introduce el cristianismo y que tiene después mucho que ver también con los límites del Estado y también con lo que el Estado tiene que hacer, con lo que la sociedad política tiene que hacer. El somos todos iguales, en definitiva, nos va a terminar llevando a una res pública, no república en el sentido de división de poderes, sino cosa de todos, a un sistema democrático. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Y si todos somos iguales, todos podemos opinar, todos podemos hablar, todos podemos, llegado el caso, decidir. Bueno, algunos puntitos más y ya pueden ir largando sus preguntas. Diría que dentro de esta doctrina está claro que un punto central es el amor al pobre y al necesitado. Dice, lo leo en la sinagoga de Nazaret, Jesús dijo,
la que escribe un apóstol, como les dije, es una comunidad por medio de la cual nos llega lo que se supone que dijo. Pero debe haber sido fuerte, ¿eh? Debe haber sido fuerte, porque si no, no nos hubiera llegado nada. Nada de nada. En esa época había decenas de profetas dando vueltas. Dijo en Nazaret, el Espíritu está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, me vio a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. ¿Está? O sea, a los pobres, predicar a los cautivos, a los ciegos, en libertad a los oprimidos. Si ustedes quieren algo más fuerte que todo esto, algo más concreto, las bienaventuranzas. Algo más contrario al espíritu romano, imposible. Felices los pobres, felices los pacientes, felices los que sufren, felices los que están encerrados en su casa, felices, 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 los que para el mundo son absolutamente infelices. Esta pobreza evangélica, esta forma nueva de ver las cosas, la tienen que haber encarnado muy fuerte para que en definitiva haya significado en alguna medida que le echaran la culpa de que por eso caía el Imperio Romano. Ahora, no es exclusivista, no es que solamente los pobres, verso. ¿Tá? Dentro de los evangelios está que se elige a un publicano, a un cobrador de impuestos, a este y al otro para ser parte de este grupo de los 12. Pero con exigencias de locos, ¿no es cierto? El amor a los enemigos, la no violencia, amad a vuestros enemigos, amad a vuestro prójimo. Se acabó el ojo por ojo, diente por diente. Cuando te pidan una cosa, da el doble. Es fuerte, ¿no es cierto? Yo me imagino si los cristianos de hoy viviéramos, qué sé yo, cada uno que se ponga el sayo que le toca, la mitad de lo que dice acá, el mundo sería bastante distinto, ¿no es cierto? Y además hay un impulso en todo este tema que es una especie de esperanza escatológica profunda de que está por venir la segunda venida de Cristo que se había ido. Eso lo sostenía en la fe. O sea, que había una esperanza concreta que, ahora, la situación era espantosa, la situación de los cristianos era horrible, ¿no es cierto? Bueno, sigo con lo de, ¿con qué cosa nos deja el cristianismo? Nos deja siempre la idea de que es más importante el hombre que la materia, y ahí va a venir toda la opinión social de la iglesia, 2000 años después, que es más importante el hombre que el capital. Tiene consecuencias clarísimas. No se puede servir a Dios y al dinero. Y el Papa lo dice, le dicen comunista. Bueno, está bien, hagan lo que quieran. Pero está diciendo lo mismo que dijo Jesús. ¿Qué otra cosa puede decir? Bueno, el tema de la dignidad de la mujer, esto es clarísimo, la dignidad de la mujer. Está bien, no había ninguno de los apóstoles era mujer, pero María, Magdalena, la otra María, etcétera, etcétera, son a las que, digamos, por los textos, se les aparece cuando supuestamente resucita, cada uno lo cree como quiera, son las primeras. Y ustedes me dirán, pero no tenían el poder. Obvio que no tenían el poder. ¿Y quién quiere el poder adentro del cristianismo? ¿Quién? ¿Quién de estos tipos que seguían a Jesús quería el poder? Ninguno. A uno le tocó ser apóstoles, a otro le tocó ser las mujeres que se ocupaban de la caridad, eran el alma, sin duda algunos lo siguen siendo, el alma de la iglesia. El matrimonio monogámico, ¿quién lo introduce en el mundo? ¿Quién lo introduce? Los judíos también, como antes. Ojo que el judaísmo y el cristianismo son casi, el cristianismo es hijo del judaísmo. Acá lo estoy tocando a mi hijo que está tocando la computadora, que lo voy a matar, que me pone otra computadora acá al lado y se escucha. Bueno, así que la próxima vez, no sé si cristiano o no, pero le doy un bollo y sale volando, no sé hasta dónde. Muy bien. Porque esto de decir que el matrimonio es monogámico e indisoluble,
más allá de que hoy lo interpretemos de distintas formas, etcétera, etcétera, en ese momento, en el mundo romano, es una cosa bastante fuerte, muy fuerte. ¿Tá? Piensen en el pater familias, etc. Todo eso no existe en el cristianismo, son todos iguales. No es una cuestión de poder. Es una cuestión casi de ahí viene el tema de la amistad social, de la igualdad, de la fraternidad. Bueno, un principio que de ahí va a surgir, que va a seguir hasta ahora, es la primacía de la caridad en las relaciones humanas. Y bueno, me quedan 10 minutos, me encantaría que me digan 3 pavadas, aunque sea, que me hagan 3 preguntas, aunque sea así, qué sé yo. Les contesto lo que ustedes deben, no sé qué habrán pensado de todo lo que dije, pero bueno, es así como me salió. Y vieron que en esta época de coronavirus y qué sé yo, bueno, las cosas les salen más, como un poco más con ganas, digamos, ¿no? Porque estamos tan separados que cuando uno habla, digamos, si no, no se va a quedar callado y no decir nada, ¿no? Entonces, resumiendo, les queda claro lo que aporta el cristianismo a la teoría del Estado. El tema de la división entre la potestad del Estado y la potestad que no es del Estado, que es de la Iglesia o es personal de la conciencia de cada uno. Primer punto. Segundo punto. Si hay alguna pregunta sobre eso, escríbanla, aunque son 30 segundos después, 40 se las contesto. Segundo punto, el derecho que tiene la persona a seguir su conciencia, consecuencia de lo anterior, por encima de la autoridad del Estado. Muy relacionado con esto, la dignidad de la persona humana. Y la igualdad entre todas las personas, pobres, ricos, mujeres, viejos, la igualdad de todos. La igualdad en dignidad, base de los derechos humanos. No se puede negar que esto también tiene una especie de, hay una especie de predilección por los pobres, pero es una predilección, o sea que no es exclusiva. Otro punto que agrego ahí es el tema de la solidaridad o de la fraternidad, si ustedes quieren, que después se va a retomar en su versión laica por la Revolución Francesa. Y todo esto va a eclosionar en la caída del Imperio Romano, y bueno, en alguna medida la Iglesia, qué sé yo, no sé si va a triunfar o no, por ahí perdió, por ahí ganó, por ahí ni una cosa ni la otra, cuando tuvo la mala suerte que el Imperio Romano empezó a usarla en su provecho y le hizo religión oficial, y bueno, igual obviamente que siguen siendo cristianos, ya lo vamos a ver con San Agustín, aquellos que cumplen. Es mucho más que cumple, la palabra que no es cumple. San Agustín dice, hay 2 ciudades, ¿no es cierto? Aquellos que aman a los demás y a Dios antes que a uno mismo, y aquellos que se aman a uno mismo antes que a los demás y a Dios. Y dice, todos aquellos que aman a los demás y a Dios antes que a uno mismo, son la Iglesia. No importa que tengan birrete, no tengan birrete, son laicos, curas, no importa ni que estén bautizados, en realidad, para San Agustín. No importa. Nos vamos a enterar, dice él, al fin de la historia. Parece Fukuyama. Bueno, ya lo van a ver, no se preocupen. Es un chiste también para mis compañeros que los estoy viendo, a algunos chicos acá de los chicos que dan conmigo las clases. Bueno, parece que no va a haber preguntas. Bueno, lo vamos a dejar para las preguntas a Gonzalo, que parece que tiene más timing con las preguntas. Espero 5 minutos más, si hay alguna pregunta. No sé si hay en realidad, porque la otra vez yo las veía más fácil.
A ver, acá hay un montón de frases. Ah, quería preguntarle, acá está, perdón, acá están. Lo que pasa es que no, con el celular aparecen en el momento y hablando así, uno está más encuadradito, elige un lugar de su casa que parece que está bien, aunque esté todo tirado, que un hijo blanco, no sé qué está haciendo en la computadora, bueno, no importa. Quería preguntarles, ¿en qué etapa de Roma encontramos a los romanos? Lo encontramos a los romanos más o menos 100, 150 años después de que cae la República, en plena época de la Pax Romana, en la época, en la mejor época del imperio, por decirlo de alguna manera. El momento en que los judíos siguen peleando contra Roma es el momento en que todo el resto de los pueblos ya no pelean más contra Roma y se han adaptado a ella porque lo que les importa mucho es la religión y les dejan poner sus dioses en el panteón, que ya no es panteón, pero es algo así, de los... Y entonces no hay problema. Ahora los judíos, como no aceptan estar con otro, y los cristianos menos, igual, bueno, tuvieron problemas. Dice, ¿cuándo en Roma se toma el cristianismo como religión del imperio? ¿Se cambian los valores del cristianismo? ¿No continúan cumpliendo los ideales que planteó Jesús? Y la pregunta es casi obvia la respuesta, ¿no es cierto? O sea, bueno, a ver, es obvio que Roma antes de caer, hay un momento que dice, bueno, agarrémonos de lo que tenemos. Si ya nuestros valores, que tenían valores en la República, ojo, muchos valores, era casi una religión el ser ciudadano y ejercerlo bien, digamos, ¿no es cierto? Es una obligación importantísima. Ahora, cuando todo eso ya no existe y se le viene abajo el imperio, ahí tratan de tomar los valores cristianos como forma de sostener al imperio, pero no lo pueden sostener. Es más, los bárbaros se convierten al cristianismo. Se toman el cristianismo como religión del imperio, se cambian los valores del cristianismo y los valores del cristianismo se empiezan a mezclar con el poder, que no tenían nada que ver. No tenían nada que ver. El cristianismo primitivo va a tener un grave problema que va a abarcar toda la Edad Media, que es la lucha entre el papo-cesarismo y el cesaropapismo. O sea, si está por encima el poder terrenal o por encima el poder temporal, digamos, el Estado, o por encima del poder religioso. Ambos son poderes, ¿está? Ambos son poderes, que me disculpen. Ambos son poderes, que me disculpen, digo los que son amantes de la Edad Media, ambos son poderes. Y la Iglesia no son poderes. Lo que plantea claramente el cristianismo primitivo no pasa por el tema del poder, no pasa ni a palos por el tema del poder. Por eso, a partir del Concilio Vaticano II, hace 50 años, la Iglesia se va a ir apartando del poder. ¿Está? Y este Papa ni hablar. Obviamente que lo van a acusar de todo, pero bueno, es el costo de volver a donde había que volver. Lutero intentó hacer lo mismo también en su momento. Ahora ya me queman acá. Lo que pasa es que Lutero lo hizo, pero lo hizo y sacó los pies del plato, digamos, ¿no? En cambio, San Francisco, de quien toma Francisco, no saca los pies del plato, lo hace desde adentro, está bien, está arriba, pero bueno, no saca los pies del plato, tampoco lo sacaron, qué sé yo, San Ignacio, no sé, hay muchos, Santo Domingo, etcétera. Dice, no continúan cumpliendo los ideales que planteó Jesús, y algunos sí, algunos no. Algunos, San Francisco, qué sé yo, o muchos otros, siguen cumpliendo esos ideales. Y otros muchos se prenden al poder y dejan de lado los ideales cristianos. Eso es obvio. Ahora, el poder en la concepción cristiana no es que sea malo, ojo. El poder está planteado en varios lugares como un servicio, ¿tá? Como un servicio. Eh, yo ejerzo el poder para ayudar a los demás yo ejerzo el poder para, no sé, para lograr que llegue más ayuda social, yo ejerzo el poder para que funcione mejor, yo ejerzo el poder para que esta cosa... Bueno, en general, la realidad es que cuando uno ejerce el poder se olvida de para qué quería ejercerlo, pero bueno, eso es otro tema. Pero el poder como tal, en el pensamiento cristiano, está pensado como un servicio, como un servicio. No sé si hay alguna pregunta más, si no ya estoy en hora. Me quedan 10 segundos.
Bueno, bueno, gracias chicos, les vuelvo a recomendar la clase 22, que habla de globalización y antiglobalización. Dentro de eso busquen un apuntecito que se llama 21, porque lo agregamos ahora, o ya estaba agregado, no sé, pero bueno, de hecho sirve perfecto para esta situación que estamos viviendo, que hay una fotocopia de alguien que resume, de un autor, Alía Servino, que resume el pensamiento de Beck, y después hay, esos son todas fotocopias que son 10 una tras de la otra, y después la última de todas, que parece una hoja, si la abren, es un PDF donde está el planteo hecho por Beck, por él, en su propia persona, de la sociedad de riesgo global, que es en alguna medida, o en gran medida, lo que estamos viviendo hoy, cosa de lo que me avivó Sebastián. Bueno, lo veo el lunes que viene, cuídense, qué sé yo. Tratemos de no aglomerarnos y tampoco de volvernos locos, porque la verdad que también el virus cerebral nos carcome, y en eso hay que por ahí ponerle espacios a las noticias, a la tele, a todo eso, hay que ponerle un ritmo, alguna cosa que, bueno, durante esta media hora me vuelvo loco y después hago lo que tengo que hacer, pero no me puedo volver loco todo el día porque al final es hasta más peligroso, ¿no es cierto? Bueno, suerte, gracias, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego, gracias por el dibujo, por el me gusta, gracias.